esos grupos se puede partir de una pregunta, de una imagen, de algo que haya sucedido. Se puede partir básicamente de lo que a uno se le ocurra que al principio genere cierta perplejidad. Frente a esa perplejidad, entonces uno puede ir dirigiendo el diálogo, de acuerdo, por supuesto, a cómo es el grupo que uno va a ir conociendo. Uno siempre sabe que hay chicos que hay un tema que les va a importar más que a otros, sabe más o menos qué chicos van a empezar a preguntar, qué otros van a, qué sé yo, y puede traer ejemplos de lo que sea. ¿Quién propone? ¿El profesor o también puede ser algún miembro del grupo? Ambas cosas. Bueno, contanos a ver alguna situación que se haya dado en los grupos con niños. Bueno, justo hace poco, en un grado, nosotros, con Cecilia, la bibliotecaria de la escuela donde yo trabajo, les presentamos a los chicos un cuadro de Magritte. En ese cuadro hay una cabeza muy redonda, muy grande, mucho más grande que el cuerpo. Casi desproporcionada. Sí, sí, muy desproporcionada. Muy desproporcionada. Y en el centro de ese círculo están los rasgos de la cara, ¿no? La nariz, la boca y yo, sin pelos. Está separada del cuerpo, ¿no? El cuello no está, pero no es que no está porque está pegada, sino que directamente el cuello no está, entonces se ve a través. Y después está el cuerpo vestido de traje. Entonces los chicos se empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y algunas preguntas que se hicieron, por ejemplo, un chico dice, me da miedo, ¿no? Y otro chico dice, sí, siempre te da miedo, porque uno dice, lo irrealista te da miedo. Y entonces simplemente la pregunta en ese momento fue, bueno, ¿y si trabajamos el miedo? ¿No? Primero, si yo le pongo un nombre a esto que te da miedo, ¿el miedo se te pasa? Y un poco sí, dice uno, ¿no? Pero entonces otro le dice, bueno, pero entonces te podés controlar, ¿no? Porque el miedo genera cierta sensación de descontrol, ¿no? Porque no sé lo que va a pasar. Otro dice, bueno, pero si le pones un nombre te puede dar más miedo todavía. Y sí, tal vez sí. Entonces, lo que se empieza a trabajar con ellos ahí es cuál es la función de la palabra, cuál es la función del conocimiento, porque si el conocimiento en realidad mitiga, alivia o anula el miedo, en realidad te da más fuerza. Uno de los chicos dice, ah, entonces tengo más fuerza. Entonces la palabra y el conocimiento es un instrumento de poder. Fortalecen. Porque fortalecen, pero eso es tener más poder, ¿no? Al principio con los chicos uno tiende a usar palabras un poco más generales que para nosotros nos parecen quizá más ingenuas, pero son las más profundas. Después uno puede hablar en difícil y se lo explica a un adulto, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que puede ser en un momento, justo en esa misma reunión, en un momento uno de los chicos venían del recreo y uno de los chicos le dice a otro, che, no me agradeciste que te di un caramelo, ¿no? Bueno, gracias, le dice el otro. Y entonces a mí me sirvió para dejar la planificación de lado y empezar a trabajar con ese ejemplo. ¿Y por qué decimos gracias? ¿Qué no decimos gracias? Si tiene sentido decir gracias, si lo decimos por educación, pero en realidad la educación es una cuestión estrictamente formal que no tiene contenido o sí tiene contenido. Y entonces un chico que suele participar y es inteligente y se quedaba mudo, ¿no? Hasta que en un momento yo lo miro y le digo, contame. No, me quedé pensando en esto de gracias, me dice. Ahora me doy cuenta de la importancia, porque el año pasado mi papá, que es baterista, para Nochebuena no podía pasar Nochebuena por nosotros porque tenía que estar en una fiesta. Y entonces mi mamá dijo, bueno, no vamos a hacer lo de siempre, de comer y los regalos y qué sé yo. Vamos a ir a darle comida a chicos que no tienen para comer. Y entonces fuimos y yo dije, no, pero yo quiero estar acá tirado, con el aire acondicionado, comiendo y qué sé yo. Y pensé que le iba a pasar mal, me dice, y sin embargo llegamos y estaban los chicos y les dimos comida y uno me miró a los ojos así y me dijo, gracias. Y yo ahí me di cuenta, me doy cuenta ahora que ahí me di cuenta la importancia de esa palabra, ¿no? Y qué es lo que queremos decir cuando decimos esa palabra. 11 años tiene ese chico. Y me di cuenta, además, me dice que soy un fifí, porque yo no como nada, como solo una cosita, otra cosita, y todo lo que me ofrecen digo que no. Y ese chico comió lo que yo le llevé y le gustó. Y entonces, en ese gracias, además, ¿no? Esto lo estoy diciendo un poco ahora con mis palabras, pero él lo dijo. Además me di cuenta que en ese gracias no somos todos iguales.
¿y por qué? ¿No? Y él se quedó ahí. ¿Y por qué no somos todos iguales? Claro. Claro. Tu ne manges pas? Tu ne veux pas aller jouer? On peut faire un jeu toutes les deux. Ou si tu veux, je te raconte une histoire. Je peux te raconter une histoire de la mythologie. Il y a des princesses? Bien mieux que ça, il y a des déesses. Mais pour bien comprendre, il faut savoir qu'au commencement de l'univers, Au commencement? au début du monde, si tu préfères. Je continue? Au début du monde, il y avait que le chaos. Chaos. Chaos en français. Et c'est du chaos que tu es né. D'abord le jour et la nuit. Et puis hier, la terre. C'est la plus ancienne déesse grecque. C'est la mère de tous les êtres vivants. Elle donne naissance à Uranos, le ciel. Elle le fait juste assez grand pour que le ciel et la terre forment un ensemble parfait. Hablaste del valor de la pregunta. ¿Cuál es el valor de la duda, del diálogo? Es fundamental. La duda y el diálogo son fundamentales, porque cuando uno no duda, uno da algo por verdadero. Y en realidad no puede dar algo por cierto, no por verdadero, sino por cierto, sin haber de alguna manera dudado y trabajado, y sin haberle preguntado, y sin haberlo cuestionado, no solamente en forma directa como si uno fuera a la cosa directamente, sino habiéndose preguntado previamente cuál es el prejuicio, cuál es la perspectiva desde la que uno ve, porque eso es lo que muestra la duda, ¿no? En ese cuadro de Magritte que nosotros pusimos ahí, los chicos empezaron a decir cosas y qué sé yo, y en realidad uno dijo, pero yo a ese señor lo veo alegre, y otro había dicho que le daba miedo, y otro había dicho que lo veía triste, y otro había... Y entonces una chica que estaba ahí sentada sin decir nada en un momento dice, bueno, en realidad cuando uno ve algo, en realidad uno se ve a sí mismo, porque uno dice lo que uno ve, lo que uno percibe, que es lo que a uno le pasa, ¿no? Y la duda es más fuerte y más importante cuando uno cuestiona las cosas obvias, las cosas, para eso tiene que estar la guía del docente en general, pero muchas veces los chicos después se quedan, ¿no? Y a la vuelta a la próxima reunión. Ahora, en cada uno de esos encuentros, ¿cuál es la función del coordinador? Quiero decir, básicamente, ¿cómo son sus intervenciones? En general interviene para dirigir el diálogo, ¿no? Para ordenarlo. Para ordenar el diálogo y dirigir el diálogo, que ya es peligroso y que de alguna manera no está tan bien, porque uno le quita fluidez o le quita algo genuino, pero es necesario también por otro lado, porque en aquel momento, por ejemplo, si uno no le hubiera preguntado, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo un nombre a esto? ¿Se te quita el miedo o no se te quita el miedo? Quizá no surgía el tema, ¿no? Es parte de lo que hablábamos al principio de dejar que la cosa se muestre sola y que uno la reciba, ¿no? Y que uno la pueda ir experimentando, ¿no? Parte del trabajo del docente es eso, en filosofía y en otras, en todas las áreas, ¿no? Ahora, también es importante que los chicos conozcan cuál es el pensamiento de los grandes filósofos. No necesariamente. Hay perspectivas. Hay filósofos que dicen que sí, que es importante que se les mencione a Platón, Sócrates, Aristóteles, Kant o quien sea. Hay otras corrientes de filosofía para chicos que dicen que no, que en realidad lo importante es analizar los problemas y analizar los temas e ir viendo. Y cada tanto decirles, hubo un señor que vivió, que hizo tal cosa en tal época, qué sé yo. No es tan importante que sepan los nombres y esos señores, porque en realidad lo importante es que experimenten el problema filosófico que se está trabajando, ¿no? Entonces, después sí se puede decir, bueno, hubo tal señor que lo trabajó de esta manera, tratemos de, ¿no?, introducirnos en su pensamiento. ¿Cuál es el valor de la discusión? Por ejemplo, ¿qué es necesario argumentar? El aporte de la discusión es tener que argumentar, es tener que defender la propia posición, pero si uno es suficientemente sincero, es modificar la propia posición muchas veces, porque se aprende en la discusión mucho más de lo que está diciendo el otro que de lo que está diciendo uno. Uno en general en la vida quiere imponer su verdad. Uno dice cualquier cosa, en el ámbito científico, académico o en el ámbito de la vida de todos los días, dice cosas y quiere imponer su verdad.
es parte de la afirmación de la propia existencia, ¿no? Del orgullo. Y sin embargo, en el diálogo, uno muchas veces se da cuenta que había mucho más de inclinaciones, de ideologías, de prejuicios y etcétera, que hacían, que lo forzaban a uno mismo a imponer su propia verdad. Y en realidad, en general, desde un punto de vista casi ingenuo, si uno ama la filosofía, uno tendría que dejar eso de lado. Claro, depende de qué actitud de apertura tiene ese niño a escuchar el argumento de otro. Sí, sí, tal cual. Ahora, cuando los chicos están un tiempo en los grupos de filosofía, ¿esto cómo impacta, cómo repercute en las otras disciplinas, en la convivencia entre ellos? Repercuten siempre, profundamente. A veces se nota enseguida y a veces no. ¿Y qué se nota? Se nota el tipo de pregunta que el alumno se empieza a hacer, ¿no? Y empieza a hacerle al docente, ¿no? Porque empieza a cuestionar las raíces de aquello que se está diciendo. Porque aprende a preguntar. Porque quizás esté en una clase de matemáticas o de lengua, o de geografía o de lo que sea, y el docente puede empezar a notar que las preguntas son como más precisas, son como más profundas, como que el alumno se preguntó a sí mismo más antes de largar la pregunta sin pensar tanto, ¿no? Esas cosas pasan todo ¿Y en el la tiempo. convivencia? En la convivencia también, dependiendo también de cuáles sean las cosas que se discuten filosóficamente. Pero quiero decir, por ejemplo, ¿genera más respeto a las diferencias entre ellos? Sí, claro, porque de eso se trata, ¿no? De hecho, los chicos la otra vez justo se dio un diálogo parecido en el sentido de que estábamos trabajando sobre una imagen y que se decía, parece un hombre bueno, parece un hombre malo, y uno dice, bueno, pero uno es persona, no es ni bueno ni malo, es persona y así se es. Y otro dice, no, en realidad el bien y el mal no están más allá de nosotros, no están dando vueltas por ahí, dijo. El bien y el mal están metidos dentro de nosotros. Entonces, la verdad es que está dentro nuestro a donde sea que vayamos. Entonces, en cada cosa que hacemos podemos ver bien o mal, ¿no? También pasó en un momento que yo me fui al recreo con los chicos y una chica que venía cuestionándose por la nada, ¿no? Que me había dicho a mí la otra vez en un diálogo, me dice, no, pero yo me quedé pensando en la nada que habíamos discutido la otra vez. Y yo me daba cuenta que pensaba cosas cuando pensaba en la nada, ¿no? Pero si yo pienso cosas de la nada, ya no es nada, es algo. Entonces ya no es nada. Entonces, pero si la nada es algo, y entonces si pienso, y me quedo ahí, me dice, ya no sé cómo salir de ahí. Ni cómo Pero sigo. lo que pasa es que después esa chica le cuestionaba a los chicos, estaban en el recreo, ¿no? Estaban medio jugando con una pelotita, la pelota, mirá lo que inventé, mirá lo que creé, y le empezó a decir, no, vos no inventás, porque si vos realmente inventás, sacás algo de la nada, pero la nada no existe. Y el chico quería jugar a la pelota, ¿no? Y entonces, ¿no? Y entonces si nosotros creamos o inventamos, si inventamos a partir de algo o de la nada, ¿no? Y eso es algo que uno dice así nomás de pasada, pero si antes se preguntó por la nada, entonces se da cuenta que siempre se inventa sobre algo anterior, ¿no? Ahora, ¿todos los chicos pueden tener acceso a los grupos de filosofía? Quiero decir, niños que provienen de diferentes orígenes socioeconómicos y culturales. Por supuesto, sí, claro que sí. Por varias razones. La primera es que no se necesita materiales, no se necesita infraestructura, no se necesita... y la segunda es que simplemente hay que aprender a preguntarse, hay que hacerse las preguntas filosóficas. El maestro con su formación docente en realidad ya podría empezar a trabajar estas cosas. Por supuesto que hay especialistas en filosofía para chicos, ¿no? que estudiaron estos temas específicamente y la didáctica de estos temas, pero el docente, ya por ser docente, puede trabajar estos temas perfectamente y en realidad chicos que aparentemente no pasan necesidades económicas, que no tienen situaciones familiares, emocionales complejas o que parecería que tienen más facilidad o que tienen dadas las condiciones más fáciles para trabajar estos temas, pero en realidad ahí donde hay dificultades, ahí donde el ser humano se pregunta qué es más necesario todavía
¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del miedo? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la comida? O de tener un hogar, o de tener... esas preguntas tendrían que salir, no digo solas, pero se tendrían que dirigir más fácilmente porque el problema práctico está ahí, ¿no? Y hacerse esa pregunta es el primer paso para encaminar la solución. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de los derechos? Claro. Bueno, nos quedamos pensando. Gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Según el favor del viento va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para entrar en el puerto.